Saludos amigos y amigas televidentes de La Respuesta. El doctor Marino Vinicio Castillo le manda un cálido saludo a toda la audiencia de este programa. Y nos encomendó que también esta semana produjéramos esta entrega de La Respuesta, que es un programa que, como ustedes saben, que son sus fieles seguidores, por décadas ha estado enfocado precisamente en el análisis de los grandes temas nacionales, tratando de estudiarlos en profundidad, de analizar vertientes que por lo común no se abordan, de dar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos y ciudadanas de este país, a los que le duele esta patria de Duarte, Sánchez y Mella. Ustedes han sido un público muy leal, muy consecuente en todo el país, que gracias al apoyo de diferentes canales, medios de comunicación, pueden enterarse, mantenerse al día de las orientaciones, de las perspectivas que se asumen en La Respuesta, que es un programa inspirado en un compromiso fuerte, firme, patriótico, valiente, en defensa de los mejores intereses de la patria dominicana. Hoy debemos abordar un conjunto de temas que son realmente muy relevantes, temas de gran actualidad, y vamos a tratar de abordarlos todos con rigor y sobre todo con la vertiente que comúnmente no se trata en los análisis más convencionales. En esta semana, el jueves pasado, el presidente constitucional de la República, Luis Abinader, pronunció un discurso importante, un discurso que ha sido muy bien recibido por la opinión pública, valorado como positivo, como promisorio, como humilde. Otros lo han considerado confrontacional. Lo cierto es que el presidente Abinader parte de una aceptación de que hubo una especie de fallo en la comunicación de los mensajes gubernamentales, y sale al frente a puntualizar, a aclarar y también a rectificar lo que al parecer eran planes gubernamentales. Y eso en general a la gente, vamos a decir, le gusta, porque denota un ejecutivo receptivo, abierto a recibir cuestionamientos y a producir cambios cuando las circunstancias lo demandan. Esto yo creo que tiene que ver mucho con un hecho, y es que previo al discurso, en cuestión de días, en cuestión de una semana, el ambiente nacional empezaba a enrarecerse en las redes, a enrarecerse en los medios de comunicación y sobre todo a enrarecerse en el discurso agresivo de actores de la oposición y específicamente del Partido de la Liberación Dominicana, que
salieron en forma introspectiva, en forma incluso agresiva y desafiante, a cuestionar al gobierno, rompiendo con lo que se considera la tradición de la luna de miel de los 100 días. Parece que ellos anticipaban, los voceros del PLD, que el gobierno estaba dando pasos para lanzar una ofensiva que podía afectar sus intereses, y se puede decir que se pusieron adelante y empezaron a enrarecer el ambiente. Y también hay que ser justo. En el propio gobierno, al parecer, hay un tema de coordinación de agendas. Parece que el gabinete presidencial o el equipo, el petit comité para el curso del día a día no estaba funcionando bien, o no está funcionando bien, porque surgen a cada momento desde las filas oficiales planteamientos, versiones que generan grandes debates, y entonces a veces no se tiene claro de si se trata de una maniobra, de una técnica de lanzar al debate primero las posiciones para ver cómo son recibidas, y en función de la recepción, en función de la reacción de la opinión pública, de las redes, de la ciudadanía, de los actores políticos, actuar en consecuencia. El elemento que detonó sin duda la mayor reacción fue el anuncio de que se iban a establecer impuestos, nuevos impuestos. Nosotros habíamos dicho en este programa, y lo habíamos dicho como partido en las redes y en otros medios, que en estas circunstancias no se puede hablar de aumentar impuestos. Cuando la economía de un país sufre una crisis como la que está sufriendo República Dominicana, como la que está sufriendo América Latina, que va a sentir la caída de su Producto Interno Bruto en más de un 10%, y que va a tener implicaciones sociales y económicas tan severas como el hecho de hacer retroceder toda la región al año 2006, con motivo del impacto económico y social de la pandemia. Eso, hablar de impuestos es algo que subleva, algo que provoca reacciones de sectores que sencillamente entienden que es irrazonable, que es insensato hablar de aumentar impuestos. Y más a las clases medias. Las clases medias son los sectores, son las capas sociales que más tributos aportan al Estado. En términos comparativos son los que más aportan. Y están realmente muy escaldados, están muy molestos por muchísimas razones. Ya lo habíamos dicho, eso no procedía. Y al parecer el presidente había hecho algunas diligencias en paralelo de buscar alternativas que no fueran gravar a las empresas, a las personas de capas medias que usan los servicios diversos que se dan en las redes o que se manejan con las técnicas de compras en línea, etcétera, etcétera.
Entonces el presidente anunció un acuerdo que al parecer arribó con las mineras más grandes del mundo, que afortunadamente operan en República Dominicana. Pues son Barrick Gold y Goldcorp. Están asociadas en República Dominicana en la operación de la cuarta mina de oro más importante del mundo. Yo lo digo, lo repito, yo fui ministro fundador del Ministerio de Energía y Minas. Nosotros somos un país bendecido porque tenemos muchos recursos. Considerando el tamaño que tenemos, nosotros tenemos muchos recursos. Y concretamente en el campo minero tenemos yacimientos importantes de clase mundial. Podríamos decir que uno de los puntales, sin equivocación, de la economía dominicana es la minería metálica y también la minería no metálica. Ahora mismo hay 5 licencias de explotación pendientes de ser aprobadas por el Poder Ejecutivo, algunas básicamente de minería metálica. Una de ellas es precisamente para ampliar las operaciones de la empresa minera Barrick Gold y Goldcorp. Realmente yo creo que el gobierno deberá dar más detalles de cuál fue el acuerdo, porque este tipo de acuerdo tiene que transparentarse, pero anunció que por lo menos en el 2021 no se van a establecer nuevos impuestos. Lo que permite inferir que a partir del 2021 el gobierno tiene el cuchillo en la boca para establecer más impuestos. Yo creo que en este punto vale la pena que el gobierno, aunque sea ya diferido el debate para el 2021, lo piense bien. Porque si aquí se va a hablar de una reforma fiscal integral, debe ser para bajar impuestos, no para subir impuestos. No puedo dejar de mencionar y reconocer que el planteamiento del trato con las mineras, que están ahora mismo aprovechándose de precios altos en el oro y en otros metales, fue un planteamiento que lo asumió con mucho énfasis Vinicio Castillo. Lo reiteró en numerosas ocasiones. Nos complace que el gobierno haya sido receptivo a ese planteamiento, que también lo hicieron otros comunicadores, otros líderes políticos, pero, repito, es necesario que el gobierno anuncie cuáles son los términos de ese acuerdo. ¿Qué se espera? Ha sido una posición tradicional nuestra en la Fuerza Nacional Progresista, que cuando se habla de impuestos en este país, seriamente hay que redimensionar el debate. Porque desde el gobierno, todos los gobiernos hablan de que la presión tributaria es baja. Todos. La verdad es que la presión tributaria es una variable de la carga real que soportan las personas y las empresas. Y en primer lugar, no es cierto que la presión tributaria sea baja. Cuando sumamos todo lo que tienen que pagar las personas y las empresas, nos damos cuenta de que al final es una cantidad considerable, es algo que
afecta, que golpea la economía popular por un lado y la economía de las clases medias. Pero por otro lado, ese debate, lo hemos dicho y lo repetimos, será siempre un debate sesgado, un debate que no va a la raíz del problema. Aquí no se puede aumentar la presión tributaria hasta que no se baje la presión de los precios monopólicos, oligopólicos y las prácticas de colusión que generan altos niveles de corrupción estructural que se dan en la economía dominicana. Porque las mismas personas y empresas que pagan impuestos también tienen que cargar con esos precios oligopólicos y monopólicos. También tienen que sufrir las consecuencias de esas colusiones, repito, que normalmente van acompañadas de altos niveles de corrupción estructural. Un tema que no se trata, que no se aborda, pero es el tema medular. Y es el que explica por qué la economía dominicana, pese a haber sido la de más crecimiento en los últimos 50 años, es al mismo tiempo la que menos aprovecha ese crecimiento para mejorar las condiciones de su población. El salario real de los dominicanos hoy es el mismo de principios de los 90, a pesar de que la economía es más grande, la productividad media ha crecido. Entonces vamos a sincerarnos, vamos a ir a la raíz del problema. Aquí, si se va a hacer una reforma tributaria, tiene que ser integral. Tiene que abordar el tema de los ingresos y de los egresos, del gasto, de la calidad del gasto. Y tiene que abordar el tema de los activos y el tema de los pasivos, que son temas que normalmente no se tratan. Lo tratan los especialistas. La mayoría de la población realmente no tiene una conciencia o una información cabal de esas correlaciones entre ingresos y egresos, activos y pasivos. El discurso del presidente también fue importante porque señaló que ellos están indagando y que no terminan de salir de un pasmo, de un asombro, al ver la cantidad de irregularidades, de manipulaciones, de dispersiones, de derroches que tenía el gobierno anterior. Y los ajustes que el gobierno está haciendo. Anunció que va a hacer ajustes importantes en los presupuestos. Yo quiero reiterar algo que dije en el programa anterior. El presidente anunció que hay 16 ministerios que van a ser, sus presupuestos van a ser ajustados. Pero ese recorte de gasto tiene que hacerse con unos criterios muy claros. Muy claros. Por ejemplo, reitero, nosotros hemos recibido información de que en el gobierno, en el Consejo de Gobierno, han considerado recortar el presupuesto de la Dirección General de Migración, en un 48%. Es decir, la mitad. Una institución que por sí históricamente no ha tenido presupuestos importantes. Y no quisiéramos pensar que lo mismo va a pasar con el CEFRON o con las unidades militares y de seguridad que tienen que ver con la frontera. Porque en estas circunstancias sería algo terrible que mandáramos la señal de que los
órganos oficiales operativos de control migratorio y de control fronterizo son realmente órganos inoperantes, con un presupuesto totalmente insuficiente para acometer su tarea. En estos momentos, precisamente en estos momentos en que estamos sufriendo los efectos de una situación de convulsión en el país vecino, y como vamos a hablar más adelante, se avisora una crisis internacional que no es casual, es una crisis inducida, no es una crisis espontánea, es una crisis concebida precisamente para seguir trasegando el conflicto de Haití, los problemas de Haití hacia República Dominicana. Entonces, yo quisiera hacerle una exhortación al presidente Abinader. Así como se hizo esa rectificación con el tema de los impuestos a las capas medias, que se piense en hacer una rectificación en lo relativo al recorte del presupuesto de la Dirección de Migración, que además ya de por sí ve mermados sus ingresos, porque hay una caída de los ingresos que vienen por concepto de el flujo turístico, que había un porcentaje que iba a la Dirección de Migración. El presidente Abinader tocó el tema de la corrupción, que es algo que, como se ha dicho, es un tema que no se podía dejar de tocar, porque en realidad una parte del electorado que votó por el presidente Abinader lo hizo precisamente porque estaba cansada, hastiada de los casos de corrupción, de los escándalos de corrupción. El presidente Abinader tocó un tema muy sensible. Dentro de todos los temas de corrupción, tocó un tema muy sensible. Habló de los 39 millones de dólares pagados por Odebrecht y por el Centro de Operaciones Estructuradas que operaba desde República Dominicana. Y dejó entrever que el compromiso de su gobierno va a ser que se conozcan quiénes fueron los receptores de esos pagos, esos sobornos. Eso sin duda tiene un importante valor. Yo personalmente sé que este caso está conectado con el proceso internacional. Recuérdense que ya mencionamos en un programa anterior que en Brasil al presidente Luis Ignacio Lula da Silva se le volvió a someter a la acción de la justicia, y en este caso fue precisamente por el pago de un dinero que se supone de fuentes corruptas para gestiones corruptas, que se hizo luego de él estar fuera del poder. Se hizo entre el 2013 y el 2014, a finales del 2014. Esto sin duda que deberá acaparar la atención de la opinión pública, porque ya esto fue tratado a nivel presidencial. Y para el Ministerio Público también es, en cierta manera, una especie de indicación, por más independiente que sea, si el presidente de la República toca el tema y habla de Odebrecht y de esos pagos, lo correcto es que el Ministerio Público se enfoque en hacer una diligencia muy simple, que es pedirle a la compañía
porque el gobierno también anunció la cancelación de todas las operaciones con Odebrecht. Bueno, esa información la tiene Brasil, la tiene Estados Unidos y la debería tener el Estado Dominicano si es que no la tiene, porque es muy probable que la tenga y no haya trascendido. Otro tema importante que trató fue un anuncio que en términos operativos es significativo, que es el de la contratación de firmas de abogados que ayudarían al Ministerio Público en las persecuciones de casos de corrupción, de gran corrupción, porque los crímenes complejos, la corrupción de cuello blanco o la corrupción transnacional entra en esa categoría. El Ministerio Público de por sí puede que no dé abasto en casos muy grandes. Y ya tenemos precedentes que datan de la década de los 80 y que datan también de principio del siglo, cuando el gobierno dominicano contrató también firmas privadas para, en el caso de la crisis bancaria, los fraudes bancarios, las persecuciones a los banqueros. Bueno, el Ministerio Público jugaba un papel, pero había un reforzamiento de parte de un grupo de abogados connotados, sobresalientes. Y en este punto quiero hacer una aclaración, porque esto fue un planteamiento que hizo la Fuerza Nacional Progresista, fue algo que lo formuló Vinicio Castillo, que lo formuló José Ricardo Tavera. Nosotros queremos dejar claramente establecido que como organización, como familia vinculada al derecho, oficina vinculada al derecho, nosotros no tenemos ninguna disposición ni interés de participar en ese rol. Lo planteamos porque entendíamos que era correcto plantear eso para reforzar la lucha nacional pública en casos grandes de corrupción, pero no porque haya ningún interés de parte de nuestra organización ni de nuestra familia, nuestra oficina, de participar. Hago la aclaración, hoy la hizo Vinicio con mucha claridad sobre este particular, porque procede a hacerlo. Sí es importante que en este punto hagamos también un alto y una puntualización. Nosotros hemos dicho, lo he dicho yo personalmente, que he estudiado el fenómeno de la corrupción desde hace muchos años. En República Dominicana hay casos de corrupción importantes que salen cada cierto tiempo. Pero sería un grave error creer que República Dominicana puede librar una lucha contra la corrupción a partir de enfrentar casos de corrupción sin ir a las estructuras, a los sistemas y a la cultura que genera corrupción. Nosotros hemos dicho, a veces yo lo he dicho para chocar, para generar inquietudes, debate. Aquí no tenemos casos de corrupción propiamente. Aquí tenemos estructuras de corrupción, sistemas de corrupción, culturas de corrupción. Entonces, en este caso de República Dominicana, lo que procede es no solamente abrir casos, establecer sanciones ejemplares, en casos ejemplares, en casos emblemáticos, en casos
con gran connotación pública. No, aquí hay que atacar el problema de la corrupción estructural. Y hay medidas importantes que se pueden tomar. Yo, por ejemplo, me voy a permitir hacerle una recomendación al gobierno del presidente Abinader, que se la he hecho a todos los gobiernos. El sistema de compra de República Dominicana tiene que cambiarse. No es posible que teniendo el Estado el peso económico que tiene en la vida del país, el Estado siga comprando los mismos bienes y servicios por cerca de 100, 150 organismos diferentes, a precios diferentes, con proveedores diferentes, con marcas diferentes, con condiciones de servicio diferentes. Un Estado que quiera transformarse y ser un Estado moderno, que reduce los espacios de corrupción. Oigan la palabra que uso, que reduce los espacios de corrupción. Los factores estructurales que generan corrupción tienen necesariamente que usar su poder de compra. Y aquí debería haber una política de compra por rubros, por sectores. No un sistema de compra dispersa, donde cada institución tiene un comité de compra con proveedores diferentes. Cuando el presidente Medina anunció que el número de proveedores del Estado pasaba de 18.000 a 70.000 y lo planteó como un gran logro, nosotros nos preocupamos. En algunos casos eso puede tener un efecto benéfico, porque hay compras que necesariamente el Estado debe hacer a pequeñas y medianas empresas. Pero hay una cantidad de bienes y servicios donde el Estado pudiera economizarse del 30 al 40%, del 30 al 40% de los recursos públicos con una política de compra centralizada. Ejemplo, van a comprar computadores. Bueno, no se puede comprar por diferentes proveedores. Hay que comprar una compra consolidada del Estado. Pero al mismo tiempo dar un paso adelante. Por ejemplo, para no depender de licencias propietarias que nos obligan a pagar todos los años una cantidad de dinero. La política del Estado debería ser de software libre, lo que a su vez genera empleos de calidad, porque van a tener todos los ministerios y las direcciones equipos de gente que van a desarrollar aplicaciones, programas informáticos con el menor costo y sin tener esa obligación de pagar a las grandes corporaciones licencias. Y son programas en software libre, por ejemplo en GNU Linux, que son altamente seguros. Tan seguros que lo usa la CIA, lo usa el Pentágono, lo usa la NASA. Eso debería ser política pública para economizar, para imponer una política de austeridad. Lo mismo aplica con las construcciones. Nosotros deberíamos tener un modelo de construcción a partir de prefabricados, porque a la larga se ahorran recursos, muchos recursos, y hay más transparencia, más valor agregado nacional, porque se desarrollaría unas industrias de un país que tiene 1 millón de viviendas, un déficit de 1 millón de viviendas cuantitativo y de 2 millones, si sumamos el cuantitativo como el cualitativo, debería tener una política de fabricación de viviendas prefabricadas, con un costo unitario por tipo de vivienda,
y con un control de calidad muy superior. Ahí también habría un ahorro importante y sobre todo se suprimirían muchos espacios de corrupción. Y uno pudiera multiplicar los ejemplos de esto que estamos diciendo. Lo queremos decir porque estos temas son los temas gruesos que normalmente se dejan de lado, no se tratan. No se tratan y no se tratan porque tratarlo significa, abordarlo significa desmontar las estructuras de corrupción que están vinculadas a monopolios, oligopolios, colusión. Miren, la economía dominicana está pagando sobreprecio en casi todas las áreas. En casi todas las áreas. En energía, en los fondos de pensiones, en combustible, cemento, varilla, pintura, transporte, donde quiera que se hace el análisis de la estructura de costos, metemos la variable monopolio, oligopolio, carteles, ahí aparece el sobreprecio. ¿Quién paga eso? Lo paga la población dominicana. Y muchas veces a partir de decisiones de políticas públicas, porque es el propio Estado entonces el que convalida eso, el que permite que se pongan de acuerdo para fijar precios, o el que emite normas para fijar unos precios en favor de las empresas en detrimento de millones de dominicanos. Porque la economía dominicana, repito, está caracterizada por una tendencia más que a la generación de riqueza, a la concentración de rentas. A veces son rentas ocultas. Los ciudadanos sienten que trabaja, lo han dicho, trabajamos para el gobierno y trabajamos para los bancos. Es la manera de decir de miles y miles de hombres y mujeres esforzados en el campo y en la ciudad, que su esfuerzo es para sobrevivir a duras penas, porque la economía está cada vez más concentrada en pocas manos. Y eso nos lleva a otro tema que quiero tratar, porque es un tema que va a tener muchas repercusiones en el futuro. Prestenle atención a esto. Recientemente vimos en la noticia que la empresa Huawei, que es la líder mundial, una empresa china gigante, que ha sido denunciada por el gobierno americano por sus vínculos con el ejército popular de la República de China, que esa empresa estuvo aquí en el país y estuvo visitando a los altos ejecutivos de Indotel. El objetivo de Huawei visitando Indotel era hacer una oferta con el 5G. El debate del mundo ahora mismo, del mundo tecnológico y del mundo de seguridad, es el tema del 5G. Los norteamericanos, a partir de los conocimientos que tienen, han señalado que esta empresa es una empresa en el fondo del Estado chino, del ejército chino, y que en la medida en que avance en los países, en esa misma medida van a tener más control de los países, hasta tener la capacidad de convertir los estados en estados de vigilancia de sus ciudadanos y de los países vecinos. El 5G es una tecnología poderosísima que se ha considerado que es clave para desarrollar la cuarta revolución
industrial. Hay muchas empresas de altísima tecnología que para desarrollarse necesitan el 5G. Es decir, Internet de quinta generación, comunicaciones de quinta generación. El presidente, el mismo día o el día anterior al discurso, reveló en una conferencia que el gobierno dominicano va a licitar próximamente el 5G. Esto se trata de algo sumamente importante porque, por un lado, el presidente dijo que esto es clave para que el país se prepare para las grandes transformaciones, y yo creo que sí. Si nosotros vamos en el proceso mundial a atraer inversión que venga de Asia hacia el Caribe, tener 5G va a ser un requisito, porque ellos están operando en 5G en Asia. Pero el hecho de que Huawei esté aquí en la zona y esté ya esperando esa licitación, indica que alrededor de esa licitación se va a dar una gran contradicción. ¿Por qué? Porque el mismo presidente Abinader había dicho que las relaciones con Estados Unidos son las relaciones de primer nivel, privilegiadas por su gobierno, pero al mismo tiempo dejó claro que íbamos a mantener unas relaciones con China, aunque aclarando que las relaciones con China iban a tener, vamos a decir, unas áreas de exclusión, unas áreas de límites, que no afectaran la seguridad nacional. Que no afectaran la seguridad nacional. Bueno, el tema del 5G es un tema de alta seguridad nacional. Cuando venga esa licitación que ya anunció el presidente, nosotros tenemos que esperar a ver cuál va a ser la posición del gobierno dominicano con relación a este tema del 5G. Si va a participar Huawei, que Estados Unidos cuestiona como virtualmente como una empresa paraestatal de espionaje al servicio del espionaje chino, o si va a ser excluida. Eso es un tema de debate. Y lo digo también por otro tema que nosotros tratamos esta semana y que yo traigo aquí a este programa La Respuesta. Le vamos a pedir, le estamos pidiendo por este medio, pero lo vamos a pedir formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, que publique los acuerdos que firmó el gobierno pasado con la República Popular China. Porque ya acabamos de ver cómo en la Cámara de Diputados se aprobó un primer acuerdo que exonera de visado a los portadores de pasaportes de alto nivel. Eso, en nuestro sistema hay dos pasaportes de alto nivel, los pasaportes diplomáticos y los oficiales. En China parece que hay 4. Siendo un país de 1.400 millones, tiene pasaporte diplomático, pasaportes oficiales, pero además tiene pasaporte de servicios y pasaporte de asuntos públicos, que tenemos entendido lo pueden portar los altos dirigentes del Partido Comunista Chino. Porque acuérdense que en el sistema chino, Estado y partido van juntos. ¿Cuál es la inquietud de ese acuerdo que se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados y que contó con el visto bueno del Tribunal Constitucional, la no objeción? Nosotros vemos ahí inquietudes, vemos un desequilibrio evidente, porque mientras nosotros tenemos 2 categorías, ellos tienen 4 categorías, y de esas 4 categorías hay 2 que son muy laxas. E incluso tiene disposiciones tan llamativas que
uno puede, viendo ese acuerdo de exoneración de visado, se queda perplejo cuando ve que los estados solamente tienen la obligación de informar al otro estado cuando lleguen oficiales de alto nivel, de mayor general en adelante. Es decir, que si mañana aquí llegan oficiales chinos, coroneles chinos, oficiales superiores chinos, hasta generales, brigadieres, no tienen la obligación de informar. Nosotros tenemos que prestarle atención a eso porque, repito, como país tenemos que evitar, lo digo, lo repito, tenemos tiempo en eso, evitar vernos arrastrados más de lo que ya hemos sido arrastrados a esa confrontación mundial que se está desarrollando, porque ahí tenemos mucho que perder. Fíjense los temas que estamos tratando: 5G, con Huawei visitando Indotel, y por otro lado ese convenio que acaba de ser ratificado más rápido que enseguida por la Cámara de Diputados. Debieron pedir opinión. La Cancillería debe publicar esos acuerdos. Es más, el Tribunal Constitucional debería tener una política de que todos los acuerdos que lleguen, que entren a consulta, se publiquen. Porque así, por ejemplo, grupos que puedan intervenir para hacer observaciones, lo pueden hacer. De lo contrario, está muy restringido. Y hay un derecho de los ciudadanos a estar informados. Fíjense el tamaño de los temas que estamos tratando, que son temas de los cuales dependen la seguridad, no solamente nacional, sino la seguridad insular, la seguridad internacional. Ya en los minutos finales de este programa, yo quiero aprovechar para proceder a leer un documento que está circulando en las redes, que nosotros suscribimos y que ha suscrito un grupo importante de ciudadanos y ciudadanas de este país, titulado Proclama en Defensa de la Nación Dominicana, que tiene que ver con el mayor de todos nuestros problemas. De todos nuestros problemas. Por razones de espacio, me voy a limitar a leer la parte final de ese documento. Los exhorto a que lo busquen en las redes, lo analicen, lo estudien, lo compartan con sus amigos, con sus relacionados y lo difundan. Porque ese llamado a la defensa de la patria, de la nación, se impone como nunca antes. En el punto 6 decimos: exhortamos al presidente Abinader y a su gobierno que cumplan con su compromiso de campaña, consignado en su programa gubernamental, de internacionalizar la solución de la compleja crisis haitiana en Haití, al que calificaron en forma responsable y certera de estado inviable hoy. En adición, también los instamos a rechazar de manera categórica los criminales intentos de continuar descargando dicha crisis sobre los hombros del agobiado pueblo dominicano, que por demás ha sido el más solidario de los pueblos de la tierra con el doloroso drama de esa nación. Además, es necesario nunca olvidar que del cumplimiento sin más dilaciones de ese compromiso justo y moral depende la paz y la estabilidad en la isla y la región del Caribe. Nuestras autoridades deben reclamar un esquema de corresponsabilidad de toda la comunidad internacional para la reconstrucción de las bases nacionales de Haití en Haití. Es preciso demostrar con palabras y acciones que no existe ni existirá solución dominicana a los problemas de Haití.
Ese es el mayor desafío del pueblo dominicano y de sus gobernantes del presente y del porvenir. Pero sobre todo, también lo es de toda la comunidad hemisférica, que debe ser interpelada a asumir seriamente sus obligaciones. En ese sentido, queremos hacer público nuestro reconocimiento y respaldo a la correcta y oportuna intervención del canciller Roberto Álvarez por ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante la sesión en que se abordó la situación del vecino estado y la renovación del mandato de la misión del BINU. Estimamos que sus palabras marcan un verdadero punto de inflexión en lo que ha sido la política exterior de la República en relación con el abordaje del tema de la prolongada crisis social, económica y política de Haití y de la infructuosa gestión que ha demostrado al respecto la comunidad internacional. Sin embargo, para que esa justa y esperanzadora posición dominicana, particularmente en el mensaje de que no hay ni habrá solución dominicana a los problemas de Haití, rinda sus frutos de paz, seguridad, estabilidad y prosperidad, tanto en Haití como en la República Dominicana y en toda la región, resulta imprescindible que vaya acompañada de acciones sostenidas, coherentes y de amplio alcance patriótico de parte de todas las instituciones del Estado Dominicano, tanto en el campo de la política exterior como en las políticas internas, así como de un profundo cambio en la conciencia y actitudes de los sectores del liderazgo nacional y de la ciudadanía en general. Entendemos que el gobierno dominicano debería proponerse como meta suprema y de alta prioridad producir un cambio sustancial de la política exterior, respaldado por un conjunto de acciones de política interior concebido dentro de una visión integral y consistente propia de verdaderas políticas de Estado. El gobierno debe partir de una conceptualización correcta de la índole del problema con Haití. No se trata de un problema migratorio, sino de un gravísimo problema de seguridad internacional. Consideramos que en ese sentido se deberá adoptar una perspectiva realista de los intereses nacionales, desprovista de carga ideológica y de prejuicios inútiles, afincada en la geopolítica de la isla de Santo Domingo, dentro de la región Gran Caribe y su papel histórico en la seguridad hemisférica. Ningún sector de la nación, por poderoso que sea o por temor que tenga frente a las presiones o chantajes internacionales, debe valerse de las crisis de Haití y los haitianos para negociar sus intereses particulares o coyunturales, a expensas de los intereses nacionales de la República. Que son su soberanía y autodeterminación, su integridad territorial e identidad nacional, así como el derecho al propio desarrollo de sus potencialidades y recursos, como para beneficio preferente de todos sus ciudadanos. Debe quedar claramente establecido, además, que los dominicanos no deseamos ejercer hegemonía o tutela alguna sobre Haití y sus procesos internos y externos, aunque poderes foráneos nos ofrezcan alguna fórmula de respaldo para hacerlo. Finalmente, opinamos de la mejor buena fe que el gobierno dominicano debería convocar cuanto antes un esfuerzo de unidad nacional sin precedentes
para revertir las funestas tendencias de fusión de ambas naciones que se han venido impulsando desde hace décadas, desde centros de poder externos con sus representantes locales y que se han acentuado en los últimos años. Ese perverso esquema de relaciones insulares con la comunidad internacional, en el que la República Dominicana asume el rol de Estado pivote y zona de amortiguamiento de la crisis haitiana, y se descomprimen las tensiones resultantes a través de un intenso intercambio triangular de poblaciones, haitianos aquí, dominicanos fuera, ha probado hasta la saciedad que no ayuda a Haití como nación a superar sus profundas crisis estructurales y que en cambio envuelve y arrastra al pueblo dominicano hacia un abismo de disolución social y nacional, de confrontación insular e intervención internacional. Debemos tener bien presente que la política internacional es implacable y que la nación que no defiende con valentía y unidad sus intereses permanentes perderá el respeto de las demás naciones y será tratada peor que una colonia. Es hora de patria, es hora de acciones históricas, es hora de unidad con espíritu duartiano y trinitario de los buenos y verdaderos dominicanos, como lo reclamó en su momento el fundador de la República, 7 de octubre del 2020. Muchas gracias a todos ustedes por su atención con este documento, la lectura de la parte final de este documento que está circulando en las redes. Nos despedimos de todos ustedes y los invitamos a seguir La Respuesta, órgano de orientación de la patria en todos los momentos, en todas las circunstancias. Hasta la semana entrante, nos despedimos de ustedes con un saludo afectuoso a su público del doctor Marino Vinicio Castillo y de nosotros mismos. Muchas gracias. ¿Nos pasamos? Un poquito.